Matanzas tiene el privilegio de ser el territorio donde el niño José Martí escribió la que se asume como su primera carta fechada en Caimito de la Nábana el 23 de octubre de 1862. La naturaleza y contenido del texto sugieren que muy bien pudo escribir una epístola anterior, quizás extraviada o no suficientemente conservada entre la papelería de la familia obligada por razones económicas a frecuentes mudanzas, o quizás como parte de aquellas misivas que la madre en un arranque confesó haber destruido. Del escrito se deduce cierto relato en continuo, esto es, dando curso a ideas que ya tenían cierto antecedente en otros documentos donde plasmó vivencias su incipiente vida rural. El análisis grafológico de los textos martianos cubre desde este primer documento de 1862 hasta el último de mayo de 1895, previo a su caída en combate en Boca de Dos Ríos, un lapso de 34 años, en el curso del cual la letra se acomodó a los diferentes estados de ánimo del apóstol y que van desde la redacción inspirada en sus versos hasta los escritos políticos trascendentales, como lo fue el Manifiesto de Montecristi. Aunque en esencia exista una forma estable, en la forma de escribir los rasgos se acomodan a la circunstancia particular o momento en el cual se escribe, de tal modo que se reconoce la fuerza e intención del escrito más allá de lo que puedan decir las palabras. Escribir con claridad y belleza ha sido siempre la parte de un arte que arranca desde el medioevo con los pergaminos iluminados a mano, antes de la invención de la imprenta. El escrito sirve como carta de presentación inmediata a través del cual es posible tener una idea de las características de un interlocutor. En el pasado, la escuela siempre había cuidado de educar a los escolares en el arte de la escritura elegante, muy a tono con la época e independientemente de la posición social futura. Los sistemas para este aprendizaje, que estuvieron en vigor hasta poco más de la mitad del siglo XX, utilizaban modelos o tipos clásicos que los escribientes debían interiorizar y reproducir hasta hacer automática la reproducción de los trazos. Era una letra agradable, algo ornada, sin exceso, pero al ser uniforme estaba ausente de carácter y personalidad. Cabe pensar, y es seguro que así sea, que don Mariano Martí Navarro llevó a su hijo en calidad de amanuense a Nábana, donde debía cumplir el encargo de juez pedáneo. Era obvio que el niño, que recién había cumplido los 9 años, podía redactar los documentos oficiales con una letra que, además de perfectamente legible, resultara elegante. El padre, cuya rudeza de carácter era reconocida, podía estar aprovechando la incipiente educación escolar de su único hijo varón, para quien deseaba un destino bastante diverso del seguido luego por José Martí, detalle que el propio apóstol comentaría con su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. Se ha dicho que la letra del maestro resulta ilegible. En efecto, existen textos en los cuales tanto el contenido como la pasión puesta en ellos convierte los trazos en una suerte de rasgos confusos, sobre todo por la costumbre gráfica del apóstol de unir unas palabras con otras, como si la pluma se resistiera al abandono del papel para colocar barras, tildes y signos de puntuación. En tales casos se asiste a una escritura rápida y corrida, pero legible aún. Los que conocieron a Martí le describen como un sujeto dinámico y andar ligero, característica que de igual modo imprimió a su verbo oral o escrito. Los estados de calma o de tensión se adivinan en su propia redacción, pero también en la trama propia o dibujo particular del escrito. El estudio de documentos de José Martí en España en su etapa de estudiante muestra una escritura difícil en los ejercicios de griego, no así en los de hebreo, asignaturas de la carrera de Derecho, por cuanto esta última lengua estaba obligada a una regularidad inviolable por su condición sacra y el estudiante se acomodó a esta premisa poniendo especial cuidado en el trazo, quizás por hallar placer en el dibujo más que en la norma. El contraste grafológico entre ambas lenguas es notable por encontrar tachaduras, rectificaciones, repasos de rasgos o dibujo imperfecto de las letras del alfabeto griego. En la escritura martiana, incluso la hecha con mayor prisa, la tachadura es infrecuente y no hay repaso en el dibujo de una letra.
Aparece en esta etapa cierto grado de inseguridad y vacilaciones propias de un individuo joven que en las duras condiciones del destierro daba los primeros pasos por una vida marcada por el sacrificio. El texto más polémico del maestro es el Manifiesto de Montecristi. Martí lo escribió en circunstancias complejas, tanto anímicas como prácticas, en folios de medidas diversas, y se advierte una curiosa disparidad y desorganización en el orden de las líneas, los márgenes y la conservación del interlineado y los espacios, lo que rompe con los acostumbrados moldes al punto de decir al estudioso argentino Ezequiel Martínez Estrada que se trata de la letra de un suicida, criterio harto temerario que ha venido a alimentar el mitolegma y la tesis de la inmolación voluntaria cuando no existe prueba suficiente para sostenerlo, apoyada en la investigación forense que así lo pruebe, como tampoco un presunto homicidio inculpatorio por demás de una sospecha que involucra a las más significativas figuras de la guerra del 95. La primera carta, que se conserva escrita en Anábana, comprende un interesante capítulo de la vida del futuro héroe nacional enfrentado a vivencias rurales y al contacto con la naturaleza en su más alta expresión, mas también con los rigores de una esclavitud cuya amarga faceta pudo no haber conocido en La Habana. El arribo del padre e hijo a Caimito se produce luego del arribo en el mes anterior, de un alijo de esclavos introducidos por la bahía de Cochinos en la ciénaga de Zapata, punto escogido para este tráfico por su intrincada lejanía y a cubierto de cualquier inoportuna vigilancia, tanto más si todo ello se hacía al amparo del contubernio oficial, como así lo demostró luego la reposición de los culpables y el despido de don Mariano. Este primer documento está escrito con ayuda de una falsilla o regleta, guía para dar uniformidad a la línea horizontal al tiempo que permitía el correcto espaciamiento entre palabras. Era el modo común de obligar al escribiente a la uniformidad, lo que se entiende como escritura proporcionada, aquella que conserva entre palabras separadas la longitud de una M minúscula, en tanto la altura o distancia entre líneas no debe ser mayor que la alcanzada por 3 veces la de esta letra tomada como modelo. La carta se escribió con seguridad con una pluma de punto metálico del tipo Mayat número 10. Aunque la invención de la pluma de fuente data de 1862, no parece que el maestro las haya empleado en algún momento de su vida. La primera impresión advierte cierto regodeo en los trazos con adorno, aun cuando se advierta una natural desigualdad en las zampas y las jambas. Se aprecia el cuidado en el acto de escribir y quizás cierto temor en que la escritura no saliera suficientemente limpia. Cada una de las palabras de la carta está escrita de corrido sin alteración. Aún el futuro apóstol no encadena los trazos como hará en lo sucesivo. La interpretación completa del carácter del niño no se podrá lograr toda vez que aún no está conformada la personalidad de Martí con toda su faceta. En términos de grafología, se observa una exactitud reproductiva de todas las letras, en particular de las mayúsculas, sin que se deslice el detalle personal que será el sutil indicador de un rasgo del futuro carácter. Aun cuando el texto responda a un modelo caligráfico aprendido en la escuela, podría darse cierta evasión de la estricta norma en cuanto al dibujo de cada trazo. Uno de los detalles más significativos está en las barras de la letra T. En general, el bucle vertical de esta letra es apretado y tiende al arranque desde la zona baja, sobre todo al inicio de palabras. La barra horizontal presenta al menos 8 variantes. La importancia de esta letra descansa en la posibilidad de explorar la espiritualidad, el optimismo y el apego a la armonía y la belleza. Alternan los trazos cortos con los largos, situados casi todos, en todos los casos, en la parte más alta de la barra vertical, siempre de gira, a la derecha, lo que indica un equilibrio emocional estable propio del descubrimiento de un mundo nuevo y las ocupaciones que describe con entusiasmo. En muy pocos casos la barra horizontal se coloca al centro o es baja, lo que parece resultado de la propia escritura en su posición de la palabra. El trazo horizontal va desde el corto al largo con predominio adelantado, de lo que se desprende optimismo y alegría salpicada de momentos de añoranza por el hogar habanero y su entorno familiar habitual.
Con independencia de la escritura apoyada en la falsilla, la regularidad de la letra en la zona media es impecable y demuestra un extraordinario concepto de la disciplina más allá de las normas caligráficas. Ya está de manifiesto la amplitud de las jambas en las letras J, Y, Z y Q, característica que luego se mantendrá en su escritura de adulto. Es importante destacar lo que Martí refiere en cuanto a la llegada del correo, sobre todo por su irregularidad, dependiente del paso por el río. Del texto se desprende que hubo cartas previas y es del todo seguro que hubo una anterior del niño a su familia. El estudio de la primera carta conocida de José Martí a través del análisis grafológico aporta criterios que resultan novedosos en una etapa de la vida del apóstol que por lo común se circunscribe como anécdota a lo descrito en el texto o a lo que luego se recoge en sus versos sencillos como parte de sus vivencias en este lugar del territorio matancero. Toda oportunidad de estudiar a José Martí en su extraordinaria universalidad es valedera. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.